¿Cómo le va, Sebastián Macías? Buenas noches. Dale, buenas noches. Primer candidato a diputado provincial. Así es. La Renovación primerió y dio a conocer primero las listas. A lo mejor porque tiene que defender los trapos 25 años después, ¿no? Porque... Bueno, a ver, sí, es verdad. Hay una idea de conformación todavía de muchos frentes, de muchos candidatos que se van a ir poco a poco nombrando. En este caso, ya los 8 primeros están. Sí. Si bien oficializados de cierta manera, pero también existe una diversidad. Eso está bueno. Bueno, pero estamos hablando de los números expectables. No sé, creo que la Renovación, con un mal resultado, podría obtener 9 diputados. Sí. Y con un buen resultado podría aspirar a 11, si mal no me equivoco, ¿no? Sí. Digo, tendría que ser un batacazo. Sí. Yo estoy hablando de la performance histórica que Sí. tuvo la Renovación. Sí, ese sería el número más o menos lo estimado. Pero bueno, tiene que ver también con un contexto, una coyuntura, en el cual obviamente desde nuestro frente lo que hacemos es continuar, como bien decís, en esta dinámica de esta política que va cambiando. Hoy lo hablaste muy bien. Con el paso del tiempo hay técnicas, hay formas que van a ir mutando. Y en esto también entender a la gente, porque hoy no solo la política se basa en saber una estrategia o armar una estrategia, sino también recepcionar la problemática, ¿no?, que hoy por hoy la sociedad está viviendo. No, por eso se lo escucha a todos los políticos, Sebastián. No, pero viene de la mano también de lo que hacemos. En esto siempre hay distintos perfiles. Mi caso, en lo que es vialidad provincial. Vuelven los ingenieros a encaramarse en los primeros lugares de la lista, ¿te diste cuenta, no? Sí. Empezaron con Rovira, después estuvo Estelato, en el camino hubo médicos, un profesor universitario como Hugo Pasalacqua. Vuelven los ingenieros a encaramarse porque quizás ser primer candidato de la lista de diputados provinciales te está colocando en una línea sucesoria para algo. La Cámara de Diputados tiene dos definiciones. Es un cementerio de elefantes para los que ya, chau, no pueden aspirar a ser reelectos intendentes. Pero también, en el caso de la Renovación, fue una especie de prueba y error para quienes podrían aspirar a más o podrían potenciarse a más en política. También tiene que ver, creo que, en esto que vos decís de la sucesión, o de lo que hace también a nuestra especialidad, en este caso siendo yo ingeniero, nos falta esa contraparte. El perfil humano, porque son muy del cálculo, son de un pensamiento muy estructurado. Estructurado, por decirlo de alguna la manera. La formación humanística, muy, tal ¿no? cual. Muy de ejecutar, muy de mi perfil, por lo menos, lo que yo siempre tendí, o lo que soy, ¿no? De buscar concretar, poco cuestión de fotos, de imágenes, inauguraciones. En esto, obviamente que se deja, y es la contraparte de la política, porque hay que mostrar, ¿no?, lo que uno va haciendo. Tenemos un gobierno que, si bien no solo hay que ejecutarlo, sino también hay que ir trabajando con la sociedad en estas cuestiones de ir diciendo, hicimos esto, no, pero la sociedad te contesta, te dice, no, está bien, vos lo hiciste, pero yo quería esto. Bueno, amalgamarlo, ¿no? La obra pública tiene eso, se convierte en un valor adquirido por la sociedad. Vos terminás una cuadra de pavimento, termina siendo de propiedad de la comunidad, y la gente te va a reclamar por la otra cuadra que te faltó pavimentar o la continuidad de la avenida. O el lomo burro. O el lomo de burro. Bueno, eso está bueno, te puteo todos los días por el lomo de burro. Eso está bueno. Si vuelvo a nacer voy a poner un taller de amortiguación y de tren delantero, porque cada vez pone más lomo de burro. Bueno, pero está bueno, digamos, es la evolución también. Y es lo que yo siempre digo, al ir cambiando la política o las necesidades de la sociedad, instaurarse también la política en las familias hace que nosotros tengamos que ser más rigurosos con nuestro trabajo. Y con el gasto. Y con el gasto, la optimización de los recursos. Porque creo que tu configuración como presidente de Vialidad, o tu ambición habrá cambiado, tu aspiración. Ya no podés anunciar grandes obras porque no hay plata, dijo Milei. No vas a poder hacer una costanera como la de Posadas. Tal cual. Entonces tenés que ver de qué manera, con lo poco que tenés, comenzás a tener una estrategia de cercanía con la gente. No pudiste hacer un nuevo acceso para San Ignacio, al que me consta que estaba trabajando. Hay un tramo entre el acceso a Loreto y el puente del Teyucuaré
que nunca se pudo terminar. Sí, sí, Las sí. rutas se están deteriorando. Yo entiendo lo que me decís. Ahora cayeron los peajes, las barreras están levantadas. Venimos de sistemas de concesión de peajes que no sé si hicieron bacheo alguna vez. Es decir, hoy tu capacidad de respuesta por tu propia capacidad de recurso público está muy acotada, ¿o no? Mira, te cuento lo que yo hacía en la primera etapa de la gestión. Yo hace 5 años estoy presidiendo el directorio de vialidad. Yo antes me sentaba con los ingenieros y decíamos, bueno, a ver, las necesidades son estas. Tirábamos los planos arriba de la mesa, veíamos los detalles de obra, esto hay que hacerlo de tal forma, de tal forma, de tal forma, listo. Hacíamos una mesa de trabajo. Hoy nos dedicamos a ver qué recursos tenemos, con qué recursos podemos contar de la nación, de la provincia, con el ingenio, con mucha dedicación, ir seleccionando qué son prioridades. Claro, pero también es doloroso, ¿no? Porque prioridad es la calle de tierra enfrente de mi casa. Sí. Y es doloroso tener que elegir a quién le doy y a quién le quito, es decir, establecer esas prioridades. Sí, ahora son prioridades más básicas. Antes, por ejemplo, era un asfaltado con un viaducto. Hoy no, hoy tenemos que hacer obras hidráulicas para que la gente o los barrios no se inunden. ¿Están trabajando en eso, en serio? Sí, sí, totalmente. ¿Pero por qué? Es la base. ¿Porque creen en el cambio climático o porque básicamente lo que tenemos que dejar es que se inunde millones? Yo no creo en el cambio climático. No, no. En todo caso creo en un cambio de era geológica, después si querés lo discutimos. No, a lo que voy es que la obra completa incluía ya las obras de saneamiento hidráulico, obviamente el paquete estructural y el asfalto. Hoy tenemos que ver, primero, la prioridad es que no se inunde. Luego pensar en una segunda etapa, en el asfalto, en el empedrado. A ver, priorizar. Sabemos que los recursos están muy limitados. Sabemos que hay también un gobierno nacional que te dice obra pública, nos está diciendo hace un año y pico, obra pública cero. ¿Cuántas veces desembarcó el ministro Zafrán? No es para que te pelees con él porque mañana te cierra el grifo y te corta la chequera. ¿Cuántas veces, en el último año 3 me consta, vino Zafrán de Buenos Aires diciendo firmamos un plan de obra pública con el gobierno para continuar las obras en ejecución? La minuta de lo más importante que le llevamos. Sí. Ale, yo fui el año pasado 5 o 6 veces y me consta que nos reunimos con los cabezas de cada uno de estas secretarías y firmaban los acuerdos. De hecho, nosotros mandamos la documentación, esperábamos que se muevan y obviamente, de cierta manera, no había el mismo feedback. ¿Y los fondos nunca llegaron? Digo, vos venías acumulando papeles y nunca llegaron los fondos. Ojo, que hay fondos que están viniendo, muy a cuentagotas, están viniendo obras prioritarias. Esto voy. Travesía urbana de Posadas. Travesía urbana de Ciudad de Posadas, el soterramiento, la 105, son obras, ahora están solicitando documentación de la travesía de Roca. Pero en la 105 pagamos un peaje de la época de Puerta, que se lo entregó graciosamente a sus amigos, creo, y desde entonces esa obra nunca avanza, Sebastián. No, son dos cosas distintas. La concesión va por un lado, que es los trabajos de rutina, mantenimientos, bacheos, demarcación, y otra cosa es la obra, que de es pavimento. Un contrato aparte. Sí, son dos cosas distintas. Pero al margen de eso, a lo que voy es que en este contexto de poder discernir qué vamos a hacer y qué no, hoy los ojos están puestos en con qué contamos y a dónde lo ponemos. Entonces, es ahí donde está la responsabilidad de nosotros, los funcionarios, de saber aprovechar y buscar el beneficio mayor en cada una de estas obras, de estas inversiones. Sabemos y entendemos que las rutas se van deteriorando. En eso nosotros hicimos un gran plan el año pasado, de decir, cuidamos lo nuestro, el mantenimiento constante, tanto de los pavimentados como los Estamos terrados. Hablando de rutas provinciales. Provinciales. ¿Qué va a pasar con la red troncal nacional ahora que los empleados del peaje están protestando, que hay 500 despidos, que se están cayendo los contratos de concesión? En principio, la ruta 12 en el tramo de Misiones no se caería, pero ¿qué va a pasar con eso? Bueno, mirá, es un camino incierto de lo que estuvimos averiguando, estuvimos hablando, de hecho nos reunimos el año pasado, fin del año pasado, con corredores viales, se iba a desintegrar de cierta manera, iban a llamar a licitación nuevamente a empresas no solo constructoras, sino cualquier empresa que quiera hacer inversiones en la obra, en la construcción, en el mantenimiento, en estas concesiones.
Pero hasta ahora no hay nada. De hecho, Yo sé que no está en el espíritu no es- de este gobierno nacional, pero la provincia podría decir fácilmente, me presento como consorcio, sí, como la 105. exacto, yo cobro ese peaje y hago las obras. Pero fíjate, Ale, lo que pasó con el puente Yavirí hace más de 8 años, 7 años, que no se están haciendo inversiones en la parte de iluminación. Fuimos con Energía de Misiones, por una decisión del gobierno provincial, reemplazamos las luminarias, pusimos transformadores, tendido eléctrico. Ahí se habían robado todo, Se los robaron cables, la luminaria. 2 veces. Bueno, es parte, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa también en la travesía de Roca? Una obra que está neutralizada, nosotros vamos a trabajar en todas las bocacalles. O sea, el gobierno provincial está bien, la responsabilidad son jurisdicciones provinciales. La nacional, las redes troncales, o nos dicen, muchachos, háganse cargo, que de hecho, de cierta manera, hacemos convenios con Vialidad Nacional para hacer demarcaciones, o bien la licitamos. Bueno, pero Vialidad Están Nacional, cayendo. Vialidad Nacional está pintada. Están cayendo. Las rutas troncales nacionales están cayendo y es una preocupación, porque si bien a nosotros nos aparecen baches dentro de nuestra red vial provincial, tenemos el poder de reacción. Mandamos un bacheador, ¿Viste la tragedia de San José? Sí. Es decir, yo creo que es atribuible a un micro que estaba en estado deplorable, que no podía circular, pero también en un asfalto rugoso. La ruta 14 no es lo mismo que la 105, que tiene unos huellones que te sacan. Me gustaría saber por qué murió esta gente, pero obviamente después de la tragedia todas las explicaciones están de más. Ahora, te vas de Vialidad, ahora que lograste aceitar el mecanismo, que dijiste, muchachos, ya no tenemos jamón para el sándwich, pero nos queda pan. Te vas de diputado, entiendo que como con esa visión que tenés, hace falta pensar una misión estratégica y dotarla de leyes a lo mejor estratégicas de crecimiento, de desarrollo, de a dónde vamos. ¿Dejás un equipo en Vialidad formado? Porque vos eras el Diego de Estelato en su momento, ¿no? El pibe que venía de Cebollitas, ¿o no? ¿No te gustó la imagen, la figura no te gusta? No, obviamente que... a ver, sí hay un gran equipo en Vialidad, de hecho lo conformó el ingeniero Estelato, hubo un cambio rotundo, ¿no? en su sucesión, en lo que él, cuando él ingresa, fomenta mucho a los jóvenes, que está buenísimo porque nos nutríamos de experiencia, de ingenieros con muchas horas de obra, y en esto darnos también la posibilidad a nosotros hizo que no solo Vialidad continúe y potencie ese modelo de trabajo, sino que también lo replique en la municipalidad. Eso está bueno, también con un ingeniero coordinador de obras. Hay una especie de correlación entre Estelato y vos pavimentando calles en Posadas, que fue de alguna manera la locomotora a vapor que permitió que Estelato se convierta en el intendente quizá más prestigioso de la historia de Misiones. Bueno, entonces tenés un semillero, vas a dejar un semillero. No, tiene que ver, sí. Arrancaste en Vialidad, yo no sé, ¿vos sos empleado de planta de Vialidad? Sí, desde hace 14 años. Hiciste carrera, te convertiste en presidente de Vialidad. Después te metiste en el deporte y te convertiste en presidente del Club Mitre. Alguna vez Rovira dijo, vamos hasta por los clubes de barrio, vos sos uno de esos, porque sos nativo renovador, ¿no? Así como hay nativo digital, creo que entraste a la política por la renovación. Sí, por supuesto. Ahora sos primer candidato a diputado provincial. Has recorrido un largo camino, muchacho, ¿no? Bueno, es la posibilidad. ¿Preferís la política o las ciencias duras como la ingeniería? Pasa que yo vengo de eso. Yo soy muy técnico, soy una persona que tanto nos llevó lo técnico, yo me fui dando cuenta que obviamente había una línea muy fina entre la política y lo técnico, y me di cuenta que venían de la mano. La política yo estaba haciendo mal. La política bien hecha es una ingeniería. A eso voy. La política bien hecha es una ingeniería. ¿Qué edad tenés? 41 años. Bueno, sos refreshing, sos blend. No tanto. ¿No? Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ale.